Hola chicos, les doy la bienvenida al tutorial número 12, que es de ajuste de parámetros. Esto es lo que vieron en la clase de la semana pasada y la clase del día de hoy. El ajuste de parámetros es el proceso mediante el cual determinamos valores numéricos óptimos de los parámetros de un modelo matemático para que éste describa lo mejor posible un conjunto de datos experimentales. Esto lo hacemos comparando las predicciones del modelo con los datos reales y modificando parámetros hasta minimizar el error entre ambos. Es una herramienta crucial para validar los datos de modelo y hacer predicciones confiables porque normalmente vamos a tener modelos complejos en los cuales no vamos a saber los valores de los parámetros y la idea de esto es encontrarlos. El análisis de regresión es una técnica estadística para llevar a cabo el ajuste de parámetros. Este permite encontrar relaciones funcionales entre las variables dependientes, que pueden ser eficiencia, concentración, altura, con una o más variables independientes como el tiempo, la temperatura o la velocidad. Dependiendo de la naturaleza del modelo, vamos a tener dos tipos de regresiones. Vamos a tener las regresiones lineales y además vamos a tener las regresiones no lineales. Dentro de las regresiones lineales, lo que tenemos es que es lineal en sus parámetros. Entonces, lo que podemos hacer, y lo que vemos aquí, que tenemos la variable dependiente y tenemos B, que van a ser todos los parámetros que queremos ajustar, y X, que son las variables independientes. En este caso tenemos hasta acá, con E el error o este pequeño residuo que podemos tener en el ajuste, y vamos a utilizar mínimos cuadrados, que es el que normalmente se ocupa, que lo que busca es reducir la diferencia entre los parámetros reales y los valores que vamos a tener en nuestro modelo. Y la idea es que lo hacemos matricialmente, entonces no tenemos que simular o resolver ecuaciones diferenciales. Esto es muy útil para regresiones lineales. Entonces, nos reduce un poco el costo computacional. Pero luego para las regresiones no lineales tenemos modelos mucho más complejos. Entonces los parámetros pueden aparecer de forma no lineal, como en este caso, donde tenemos que el parámetro b está de forma no lineal, ya que está en una exponencial. Acá tenemos a multiplicar. En estos casos usamos métodos numéricos de optimización que iteran buscando los parámetros que minimizan el error cuadrático entre el modelo y los datos. Es fundamental entender qué define si un modelo es lineal o no es, y esa es su forma. Si, no es la forma, perdón, sino es cómo aparecen los parámetros. Un modelo es lineal en parámetros porque los parámetros que están aquí son lineales. Por ejemplo, A, B, pese a que la ecuación es no lineal, porque tenemos un x cuadrado. En cambio, es no lineal cuando aparecen los parámetros de forma no lineal. Es decir, por ejemplo, acá el parámetro a está en exponencial, o en este caso, bueno, aquí está como una exponencial de x y aquí está como una exponencial del exponente y acompaña el x. Entonces, es súper importante tener esta intuición en que es lineal respecto a los parámetros y no la ecuación que estamos trabajando. Los indicadores que normalmente ocupamos, aquí tenemos tres, pero los que ocupamos normalmente son el error cuadrático medio, que mide el promedio del cuadrado de los errores o de los residuos, y cuando menor sea el error cuadrático medio, mejor es el ajuste. Luego tenemos el coeficiente de correlación, que es el que tenemos acá. Evalúa la fuerza de la relación lineal entre la predicción del modelo y los datos experimentales. Un valor cercano a 1 o menos 1 indica alta correlación. Los coeficientes de determinación representan la proporción entre la varianza total de los datos explicada por el modelo y luego tenemos el coeficiente de determinación ajustado, que corrige la penalización por la cantidad de parámetros del modelo y es útil para comparar modelos con distintos números de parámetros, por ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un modelo que tiene tres parámetros y uno de cinco, tenemos que ajustar el coeficiente de determinación porque estamos trabajando con cantidad de parámetros distintos. Y los que ocupamos normalmente son el intervalo de confianza, este siempre lo ocupamos mucho, así que es importante que se lo sepan, que indica el rango dentro del cual es probable que se encuentre el valor real del parámetro. Si el IC, por ejemplo, incluye el cero, el parámetro puede ser no significativo. También tenemos el p-value o valor p, que es la probabilidad de obtener el valor observado del parámetro si en realidad fuera cero. Si el p-value es menor que el nivel de significancia, por ejemplo, el 0,05, el parámetro se considera estadísticamente significativo. Y otro valor que también es el estadístico t, por ejemplo, que es la relación entre el valor ajustado de un parámetro y su error estándar, y mide cuántas veces el parámetro se aleja de cero. Se usa para calcular el p-value. Entonces, este que está aquí. Tenemos varios indicadores que vamos a ir utilizando. Normalmente los que vamos a tener más en consideración son el intervalo de confianza, el p-value, a veces el coeficiente de correlación. El primer ejemplo
que va a ser uno de regresión lineal. Lo que tenemos es que se estaba hablando de la eficiencia energética de un proceso de fermentación a diferentes temperaturas y recién registrados los siguientes datos. Se propone ajustar el siguiente modelo polinomial de segundo orden. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos que la eficiencia depende de la temperatura. La temperatura está de forma cuadrática, es decir, tenemos t y t cuadrado, pero, ojo, los parámetros están de forma lineal, entonces lo podemos resolver de forma lineal. Normalmente nosotros trabajamos, y ya deben haberse dado cuenta, con el paquete Statistics que tiene Octa, que tienen que instalar. Lo que vamos a hacer aquí es hacerlo como es lineal con mínimos cuadrados, para que entendamos un poco cómo funciona. Como es un modelo lineal, los parámetros B0, B1 y B2, por lo tanto se puede escribir de la siguiente forma matricial, donde y va a ser mi eficiencia en este caso, y x va a ser todos los valores que son de las variables independientes, en este caso la temperatura. Acá esta columna va a ayudarnos para multiplicarla por los b, va a contener después todos los parámetros. La fórmula de mínimos cuadrados es la siguiente, donde tenemos la traspuesta de x por x, la inversa, luego luego la transpuesta por y. Entonces, X va a ser la matriz de diseño, que es la que está explicada acá más arriba, y es el vector columna con todos los valores experimentales de la eficiencia, y B va a ser el vector de parámetros ajustados. Entonces, nos vamos a ir directamente al código. En este caso, lo que tenemos fue que escribimos los datos experimentales. Normalmente lo que pasa es que les damos un set de datos que ustedes pueden cargar directamente. En este caso, como eran pocos, sencillamente los cargamos. Generamos la matriz de diseño, que es el modelo cuadrático, lo mismo. Primero, una columna llena de unos, luego t y luego t cuadrado. ¿Por qué esto? Porque así estaba escrito nuestro, nuestro ajuste polinomial de segunda orden. Si se dan cuenta, acá unos, t y t cuadrado. La idea era reescribir eso. Después, hacemos la ecuación de los mínimos cuadrados con parámetros ajustados. Aquí tenemos que b va a ser la transpuesta, x, aquí hicimos que la inversa, x y eta, y en este caso eta va a ser la eficiencia. Luego vamos a hacer la predicción del modelo. Hacemos una línea entre la menor temperatura y la máxima temperatura que tenemos de los datos y hacemos espacios entre 100. Luego vamos a generar el X del modelo, que tenemos 1, desde la misma tamaño de la temperatura del modelo, la temperatura del modelo y la temperatura del modelo cuadrado. Y eta, que va a ser la eficiencia, va a ser X por B. Entonces, finalmente vamos a mostrar los parámetros ajustables. Tenemos B1, B2 y B3, que van a ser cada uno de los B, y podemos hacer un gráfico que relacione los datos experimentales con el modelo ajustado para ver qué tan reales nos quedan. Si se dan cuenta, tenemos los datos, el modelo ajustado en azul y los datos experimentales que están en puntito. Entonces, están bastante ajustados y tenemos los valores aquí, que son 25, 2 y 0,0286. Lo que podemos hacer también, y se los dejamos como propuesto, es que ustedes calculen, por ejemplo, el factor de correlación o todos los otros indicadores que podrían hablar de qué tan bien está predicho nuestro, nuestro modelo. Luego, como en el segundo ejemplo, tenemos que en un estudio farmacéutico se evaluó cómo varía la concentración en sangre de un medicamento administrado por vía oral. Se midieron los siguientes niveles de concentración en sangre en diferentes tiempos después de la ingestión. Aquí tenemos el tiempo, la concentración en miligramos litros y tenemos la siguiente relación. Aquí tenemos la concentración que se establece como modelo. Tenemos la siguiente concentración, que depende de la concentración inicial que tenemos, es decir, en el tiempo cero, 1 más A por T, donde A va a ser un parámetro de ingesta o de disolución del fármaco en la sangre. Entonces nos vamos directamente al código. Lo que tenemos es, primero, vamos a utilizar Statistics para esto y aparte vamos a utilizar fmin search para optimizar, porque habíamos dicho que este era un problema de optimización para minimizar el error cuadrático. Entonces, lo que vamos a hacer primero son los datos experimentales, los ingresamos, de que eran pocos, definimos el modelo, esto lo podemos hacer aparte, podemos poner la función en un main totalmente distinto,
Acá nuestro modelo va a ser el que habíamos dicho, donde vamos a tener que depende de los parámetros y del tiempo, donde el parámetro uno va a ser C0 y el parámetro 2 va a ser aquí está el A. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Luego tenemos la función objetivo. La función objetivo siempre va a ser de minimizar la suma de errores cuadráticos entre el modelo y los datos. Entonces, también esta la podemos hacer en un min aparte. En este caso lo hicimos directamente acá. Va a ser la suma entre el modelo evaluado entre los parámetros que tenemos con la concentración experimental al cuadrado. Nótese que el modelo nos va a entregar la concentración en el tiempo. Entonces vamos a estar comparando la concentración en el tiempo menos la concentración experimental. Luego vamos a la parte de optimización, que ya es la parte de ajuste. Lo que tenemos que darle es una estimación inicial para C0 y para A. Es importante esta parte, normalmente las damos, pero en ejercicios aplicados nosotros tenemos que darnos cuenta de qué tipo de parámetros estamos trabajando, entonces más o menos el orden en el que podemos trabajar. Como nos dimos cuenta, como concentraciones, tenemos las concentraciones superan, por ejemplo, todas el 16. Entonces no podemos ponerle una concentración inicial que sea extremadamente baja. Y A también tiene relación con valores directamente a lo que de lo que depende, o sea, va a estar relacionado directamente con la definición de que sea el parámetro A. En este caso, lo que vamos a hacer es optimizar la función objetivo con los parámetros iniciales. Entonces vamos a buscar el número, le entregamos la función objetivo, que es la que va a minimizar los errores cuadráticos, y le entregamos la estimación inicial. Luego realizamos el ajuste. Aquí hacemos el modelo ajustado. Cfit va a ser nuestra concentración en base al modelo ajustado, es decir, la concentración que vamos a obtener. Esto va a ser el residuo, que va a ser la diferencia como pequeña entre el experimental y el fit. K parámetros va a ser el número de parámetros que vamos a tener. En este caso tenemos dos. 2 va a ser los grados de libertad, que en este caso va a ser n menos la cantidad de parámetros, o sea, la cantidad de variables menos la cantidad de parámetros, que si no me equivoco en esto debería ser cero. Ah, no, perdón. N es la cantidad de datos. N es la cantidad de datos y K va a ser la cantidad de parámetros que vamos a tener. Luego vamos a tener la varianza del error y la desviación estándar del error. Luego vamos a hacer el cálculo de jacobiano. Aquí iniciamos la matriz jacobiana y hacemos un pequeño valor para las diferencias finitas. En el código que subió el profe lo hace directamente cambiando parámetro por parámetro. Yo aquí lo optimizo un poquito y va a recorrer los parámetros, pero en resumen es lo mismo. Lo que hace la derivada es contener la derivada parcial del modelo respecto a cada parámetro, evaluada en cada punto. Entonces, ¿para qué se ocupa? Es que dice cuánto cambia el modelo si tú cambias ligeramente un parámetro en cada punto. Entonces, se ocupa uno para calcular la matriz de las covarianzas y para estimar el error estándar, los intervalos de confianza, el estadístico T y el p-value. Entonces, vamos a ver si en verdad es lo que nos dice es qué tan sensible es a los cambios de los parámetros. En este caso, a los cambios de la concentración inicial y a los cambios del parámetro A. Y se mantienen iguales entre todo el tiempo. Entonces aquí lo único que realizamos es la estimación de la matriz jacobiana con una derivada aproximada. Hay varias formas de hacerlo con la jacobiana. Esta es una. Las estadísticas inferenciales, que son todos los indicadores que nosotros habíamos hablado. Acá está la matriz de covarianzas, acá está el error estándar. Eh, Acá vamos a tener el valor de t para el IC, que para calcular, en este caso, el intervalo de confianza al 95%, que es el que normalmente trabajamos. Acá tenemos el IC menor, el IC mayor, y aquí calculamos para que nos entregue cada uno de los valores, que es cuando ocupa el parámetro óptimo y este valor t que habíamos hecho continuas anteriormente, y aparte también la matriz de la covarianza. Con todos estos cálculos para calcular finalmente el intervalo de confianza. Acá tenemos el estadístico t y tenemos el p-value también con la fórmula que ustedes tienen en el PPT. Finalmente los indicadores de calidad del modelo, que son el error cuadrático y los factores de correlación. Y mostramos los resultados. Importante que los resultados cuando los muestren, al igual que en la parte anterior, lo que ustedes tienen que encontrar va a ser los datos experimentales, tienen que ponerlos y el modelo ajustado que ustedes encontraron. En este caso, como es un modelo que utiliza la minimización, los resultados siempre les van a dar normalmente bastante perfectos.
cuando tienen pocos parámetros. Cuando ya se empieza a complejizar todo, tienes más parámetros o la función es mucho más complicada, ahí va a ser un poco más complicado. En este caso era una función bastante sencilla y aparte teníamos solamente dos parámetros. Tenemos acá, lo que nosotros le pedimos fue el valor del parámetro. En este caso, para el parámetro uno que era la concentración inicial, nos dio una concentración inicial de 100 y el IC entre 99,99 y 0,4 con un p-value de 0. Para el parámetro 2 nos dio un valor de 0,5 con un IC entre 100 y 0,4. Este es un intervalo de confianza muy grande. Y el p-value es 0. Los indicadores globales del error del modelo son que el MC va a ser muy pequeño, el R cuadrado es 1 y el R cuadrado ajustado también es 1. ¿Qué no quiere decir esto finalmente? Que para el parámetro uno está el 100 está muy cercano al valor real. Aquí lo más probable es que hubo un problema con las aproximaciones, porque tenemos 100 y aquí tenemos 99,916. Entonces tiene que haber sido algo con las aproximaciones. El intervalo es extremadamente, o sea, tiene alta precisión y como es cero, es altamente significativo. Para el parámetro 2 tenemos que es 0,5, entonces coincide más o menos con una constante de caimiento. Luego vamos a tener que el p-value también es cero, por lo tanto es altamente significativo. Tenemos que el MC es el error cuadrático medido casi nulo, entonces las predicciones son casi idénticas a los datos. El R cuadrado es 1, por ende el modelo técnicamente como es 1, está explicando el 100% de la variabilidad. Ahora, probablemente esto sea por una aproximación que le dio uno, normalmente va a ser como 99,99 o algo parecido. Y el ajustado también es uno porque el modelo no va a penalizar por la cantidad de parámetros porque técnicamente es un ajuste perfecto. Entonces realizamos un muy buen ajuste en este caso. Lo que les recomiendo mucho es que ustedes revisen porque ya se subió un ejemplo de ajuste lineal y un ejemplo de ajuste no lineal para que lo revisen, porque finalmente todas las actividades que realicemos con ajuste de parámetros, sencillamente va a ser modificar ese mismo código que está en material docente, y ustedes van a cambiar la función objetivo principalmente y tienen que entender un poco cómo funciona todo para abajo. Este no es como tal idéntico, así que tienen que tener cuidado con eso, pueden compararlos, ver qué diferencias tienen, pero la idea es que puedan encontrar todas estas cosas, pues, tengan que encontrar los intervalos de confianza del p-value y entiendan bien cómo funciona y qué nos están, qué nos están entregando, porque esto va a ser muy útil después en otros ramos que van a tener. Así que eso, chicos, revisen el material, entiéndanlo bien, cualquier duda que tengan nos pueden mandar un correo o preguntarnos en los horarios de consulta.